Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, muy bien. ¿Cómo van con el calor? Bueno, a ver quiénes están aquí de este lado del planeta, que estamos en verano, está bien cálido, ¿verdad? Quizás hay otros que nos están viendo del otro lado del mundo y están en pleno invierno y dicen, ¿qué hablas? Acá hace frío. Pero bueno, sea cual sea la estación en la que estés, espero que lo estés llevando de la mejor manera, ¿sí? Vamos a arrancar este capítulo de hoy, ¿sí? Que es el capítulo 14, ¿sí? Voy a intentar hacerlo dinámico como cada día, ¿sí? Siempre prometo que no me voy a extender y me termino extendiendo, así que bueno, espero hoy poder cumplir. Vamos a empezar compartiendo compartiendo pantalla. Vale. Muy bien. Como ven aquí, ya tengo puesta la página de la Biblia, ¿sí? Vamos a seguir con estos que son que son también proverbios que venimos viendo, ¿sí? Desde ya hace varios capítulos, desde el 10, vemos capítulos de puros proverbios y proverbios de Salomón y vienen continuando, así que vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Y bueno, hoy no tengo la ayuda de Frank, ¿sí? Voy a intentar también ir viendo diferentes invitados para poder analizarlo día a día, así que bueno, ya vamos a ir viendo a medida que avancen los días diferentes sorpresas, ¿vale? Vamos a empezar. Dice así el verso 1. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye o lo destruye, ¿sí? Este versículo es súper conocido sobre todo, bueno, si eres cristiano sí que es muy conocido, se suele usar mucho en los congresos de mujeres y tal como lema porque es una realidad de las mujeres, ¿sí? Dice la mujer sabia edifica su hogar. ¿Se trata acaso de algo material, de que una mujer construye su hogar? Hombre, puede ser, pues, quizás hay mujeres albañiles, no lo sé, mujeres arquitectas, puede ser, pero en este caso específicamente habla de un ámbito espiritual, ¿sí? Dice que la necia con sus propias manos lo destruye. ¿Saben de qué habla este versículo? Este versículo habla de atmósferas, ¿sí? Las mujeres, sobre todo, si eres madre o abuela, hermana, vas a coincidir con esto o quizás hasta el día de hoy no te has dado cuenta, pero las mujeres somos creadoras de atmósferas dentro del hogar, ¿sí? ¿No han observado que en una familia a veces tú vas a comer a la casa de una familia que te invitaron, pero de repente el matrimonio discutió antes de que tú llegaras? Si es el hombre el que está enojado, tú no te enteras. Pero si es la mujer, te puedo asegurar de que tú te vas a enterar, pero no porque la mujer pueda poner una cara u otra y tal, sino porque la mujer crea la atmósfera. Cuando la mujer está mal, toda la casa está mal. Sí, cuando la mujer está intranquila, toda la casa está intranquila. Cuando la mujer está enojada, toda la casa está enojada. Entonces, como mujeres tenemos una responsabilidad muy importante y aquí Salomón lo deja bien claro. La mujer sabia edifica su casa, la mujer edifica las atmósferas de cada situación dentro de su hogar. Entonces, ¿acaso no tenemos derecho a enojarnos? Claro que sí. Pero, sí, la Biblia dice que podemos enojarnos, pero sin pecar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotras somos esas creadoras de el ambiente en la casa. Entonces, es bien interesante que seamos esas mujeres sabias que dice la Biblia y no las necias que dice con sus propias manos lo destruye. Imagínense, está intentando la mujer formar una familia, pero no se da cuenta que con sus propias manos, con sus propias palabras, con sus propios gestos, sí, podemos añadir, lo destruye. Verso 2 dice, los que siguen el buen camino temen al Señor. Temen al Señor. Los que van por mal camino lo desprecian. ¿Sí? Los que siguen el buen camino. ¿Qué es el buen camino? Todo lo que venimos viendo, la sabiduría, el buen consejo, el discernimiento, ¿sí? El consejo sabio, todo eso es el buen camino. Dice que ese camino es temer al Señor, obedecer a Dios. Pero los que van por mal camino desprecian todo eso, ¿sí? Vemos siempre esa asociación que hacen, ¿no? Que las personas que aman a Dios y obedecen su palabra, pues lo llama sabios. Y las personas que desprecian eso, los llama necios. Verso 3 dice,
Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen, ¿sí? Las palabras son tan importantes que dice la Biblia que tienen el poder de dar vida y de dar muerte. Entonces tenemos que aprender a ser personas, no como dice aquí, que el necio tiene esas palabras arrogantes. ¿Qué terminan haciendo a la larga? Golpeándolo a él mismo, ¿sí? A veces los necios se creen que con sus palabras te van a golpear a ti, ¿sí? O al menos lo intentan. Y quizás puede que hasta surta algún efecto, ¿no? Que te lancen palabras hirientes de alguna manera o algún comentario arrogante, como dice aquí. Pero la Biblia declara en este versículo que en realidad es una vara que los golpea a ellos mismos. Pero en cambio, fíjense, las palabras de los sabios los protegen, ¿sí? Cada palabra que salga de tu boca tiene que ser como un escudo a tu alrededor, ¿sí? No puede ser como una emboscada que te haga caer siempre y que seas una presa fácil, sino tiene que ser un refugio seguro en el que tú puedas estar. Verso 4. Dice, sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Bueno, la verdad es que sinceramente no sé bien qué puede llegar a significar. Voy a buscarlo en otra versión, a ver qué me dice. Sí, porque vieron que estoy en la NTV, pero a veces otras versiones suelen ser mucho más gráficas, y eso que la NTV ya de por sí es muy gráfica, pero bueno, vamos a ver. Es el verso 4. Voy a comparar. En la versión Reina Valera dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. En la NVI dice, donde no hay bueyes el granero está vacío, con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Traducción lenguaje actual dice, sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Me gusta mucho esta versión porque siempre que no encuentro a la NTV no le encuentro algún sentido, siempre la TLA o traducción al lenguaje actual es muy, muy precisa, me gusta mucho y se las recomiendo. Vuelvo a repetir, el verso 4 lo dice, sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Hace un tiempo empecé a escuchar un podcast, ¿sí?, que habla sobre liderazgo y en uno de esos podcasts, que es de John Maxwell, que quizás muchos lo conocen, habla él justamente de qué efecto tiene si tú todos los días vas y tienes un árbol en el jardín de tu casa, pero tú todos los días vas y lo golpeas con un hacha. Al cabo de ciertos días, ese árbol va a caer. Pero ¿qué pasa si en lugar de golpearlo con un hacha, tú todos los días le das duro con un bat de béisbol? ¿Qué va a pasar? Que por ahí lo vas a poder magullar un poquito, pero el árbol no se va a caer. ¿Eso significa que la persona no trabajó? No, trabajó durísimo y se cansó un montón. ¿Cuál es el problema? La herramienta. Fíjense que acá dice, en la traducción del lenguaje actual, dice, sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto, pero con buenas herramientas se saca mejor provecho. Vamos a seguir avanzando. El verso 5 dice, en la NTV, el testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. Esto se ha repetido en otros capítulos, ¿sí? El testigo honrado, la persona que siempre es fiel a su testimonio, es fiel a lo que dice, ¿sí? No dice mentiras, ¿sí? En cambio, el que es un testigo falso, que siempre está cambiándole algo a la versión, esa persona, miren, respira mentiras, dice, imagínense, es su aire, su oxígeno del día a día. Verso 6 dice, el burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil, ¿sí? El burlón, me encanta esta versión porque dice el burlón, o sea, la persona que se burla, que se burla de otras personas, que se burla de ciertas situaciones, ¿no? O que también se podría decir que subestima muchas situaciones, ¿no? Dice que busca la sabiduría y no la encuentra, aunque haga el esfuerzo. Fíjense que vemos diferentes tipos de perfiles a lo largo de Proverbios y está el perfil de la persona que directamente desprecia la sabiduría. O sea, la sabiduría va para aquí y esa persona va para aquí, porque no le interesa. Pero en cambio aquí da el perfil de una persona que sí busca la sabiduría, que es el burlón, pero no la encuentra. Pero dice que para el entendido el conocimiento es cosa fácil, lo encuentra rápido.
Vamos a seguir avanzando. Al verso 7 dice, no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Si tienes a tu alrededor, siempre lo repito a lo largo del devocional, ¿sí? Tenemos que tener sabiduría incluso para saber de qué persona nos rodeamos. No es tan simple como decir, bueno, si esta persona es así, pero yo no voy a imitar lo que él haga, ¿sí? Bueno, pero la Biblia también nos dice aquí que tenemos que ver con quién andamos, porque eso también, como dice el dicho, ¿no? Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces acá nos dice que no nos acerquemos a los necios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no encontraremos conocimiento en sus labios, todo lo contrario. Nos van a terminar hundiendo más a veces de lo que estamos en ciertas situaciones. Verso 8 dice, los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos, ¿sí? A la hora de tener metas y tener un camino definido, los prudentes, las personas que la Biblia llama prudentes, saben exactamente cuál es la meta, cuál es el punto final. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los necios creen que saben el camino, pero no lo saben. ¿No han escuchado muchas veces ese conocimiento popular que dice que hay muchos hombres, no todos, sí, doy fe que no todos, pero hay muchos hombres que realmente no les gusta preguntar la dirección a la que van? Es muy, muy interesante, pero hay hombres que es como que tienen por sentido común el creer que saben orientarse y sin embargo a la larga terminan perdiéndose, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el sentido de orientación pues les falla y ahí es donde recurren a Google Maps, al GPS o lo que sea, ¿no? Y fíjense, o sea, los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Creen que saben a dónde van, pero en realidad no lo saben. Verso 9, los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación, ¿sí? Qué fuerte que dice que se burlan de la culpa, ¿sí? Cuando a veces tenemos un encontronazo con alguna persona, una discusión, una contienda, ¿sí? Muchas veces cuesta muchísimo pedir perdón, sobre todo si no fuimos nosotros o creemos y consideramos que no fuimos nosotros los culpables de que se dañara la relación, ¿sí? Pero es muy importante siempre intentar y buscar tener paz y reconciliar las relaciones dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Y fíjense que aquí dice que los necios se burlan de la culpa. ¿Vieron esas personas que dicen, yo que voy a pedir perdón a esa persona, yo que me voy a disculpar, no fue mi culpa y tal? O sea, pero dice la Biblia que los justos la reconocen y buscan la reconciliación siempre. No importa quién haya tenido la razón, los justos siempre buscan reconciliación. Vamos con el verso 10, dice, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Repito, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Lo voy a buscar en comparación porque para tener un panorama más amplio, ¿sí? Es el verso 10. A ver, verso 10. Dice, voy a ir directo a la traducción en lenguaje actual, que es la que siempre me ayuda a entenderlo mejor. Dice, nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. Wow, ¿no? Es totalmente cierto, totalmente cierto. A veces podemos empatizar con alguien más, pero realmente nunca se llega a empatizar del todo, porque nadie más que tú sabes por lo que pasas, por lo que has pasado. Tú sabes absolutamente todo en tu vida, al 100%. Entonces, nadie más que tú conoce tus tristezas y tus alegrías en la tierra, ¿vale? Voy a aclarar, en la tierra, porque sabemos que Dios es omnisciente y todo lo sabe. Así que cuando tengas un motivo de tristeza en tu corazón, no pienses, Dios no sabe esto, Dios, ¿qué me va a hacer caso a mí? Ir con esta tontería. Nunca pienses eso. Dios siempre está dispuesto a escuchar tus más profundos sentimientos, así que te animo a que siempre te acerques a Él. Vale, vamos al verso 11. Dice, la casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Muy bien. Luego verso 12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte.
Wow, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Qué fuerte, o sea, nunca había leído este versículo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú a lo largo de tu vida siempre te vas a encontrar con decisiones, ¿sí? Estamos hechos de decisiones que tenemos que tomar constantemente. Hasta a qué hora te vas a levantar es una decisión. Cuando suena tu alarma, ¿me levanto o no me levanto? Es una decisión. ¿Qué voy a desayunar? Todo es una decisión, ¿sí? Ahora, aquí dice que delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Cuando tomamos decisiones, sean las más irrelevantes, como qué voy a desayunar, o bien las más relevantes, como por ejemplo, qué pareja voy a escoger, ¿sí? Si me mudo de país o no, si voy a escoger esta carrera o no, cosas que son mucho más relevantes en nuestra vida, ¿sí? Siempre dice que hay muchos caminos. Hay uno que tú sabes de entrada, no, ese no, ese sé que no. Pero siempre estás entre 2 o 3 opciones y no te terminas de decidir. Y de esas 3 ahí siempre las tienes considerándolas. ¿Por qué? Porque te parecen todas medianamente bien. Pues la Biblia dice aquí que siempre hay un camino que tú lo consideras correcto, pero su final, termina en muerte. Así que siempre pidamos discernimiento a Dios en cada decisión que vamos a tomar, ¿sí? Para saber, sobre todo en las relevantes, ¿vale? No me imagino a una persona orando y pidiéndole a Dios que le guíe en qué tiene que desayunar, ¿sí? Pero siempre pidámosle a Dios en nuestras decisiones relevantes que nos guíe en qué tenemos que hacer. Incluyámoslo, sí, en esas decisiones porque Él es el Rey de nuestra vida. Vamos al verso 13, dice, la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece, ¿sí? Si hoy tú eres una persona que está viendo esto, ¿sí? O conoces a una persona, compártele esto para que pueda escucharlo. Pero si tú eres esa persona que tienes hoy un corazón afligido, que tienes dolor en tu corazón por cosas de la vida, por situaciones que has vivido, porque otras personas te hirieron, te traicionaron, o situaciones que te tocó vivir a lo largo de tu vida, ¿sí? Tú más que nadie sabrás que podrás reír mucho, pero cuando la risa se termina, el dolor permanece. Pero Jesús vino para arrebatar ese dolor, ¿sí? Para sacar ese sufrimiento. Así que yo te animo a que tú abras tu corazón a Dios, ¿sí? Lo abras completamente porque Él quiere sacar esa tristeza y quiere llenarte de alegría, de gozo, ¿sí? Así que si tú eres esa persona y no conoces a Dios, al final de este devocional, quédate porque vamos a hacer una oración para que puedas pedirle a Dios que entre en tu corazón y que quite todo dolor y toda tristeza, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Verso 14. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. 15 dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos, ¿sí? Tenemos que encontrar un equilibrio entre estar siempre pensando mal de las personas o estar siempre creyéndonos todo de las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que siempre tenemos que pensar en cosas buenas. Dice en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensad, ¿no? La Biblia lo dice. Pero tampoco tenemos que caer en el error, como siempre digo, que a veces usamos la palabra de Dios y la convertimos en algo religioso totalmente, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo voy a creer todo lo que me dice esta persona porque la Biblia me dice que yo tengo que pensar siempre bien. No, la Biblia te dice que seas una persona prudente y que examines cuidadosamente no solo los pasos de las personas que te rodean, sino sus palabras. Verso 16. Los sabios son precavidos, conectado con el anterior, el versículo, y evitan el peligro. Pero los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia, ¿sí? Los sabios son precavidos, evitan el peligro, ¿sí? Es muy importante siempre, algo que a veces me pasa mucho en mi mente, no sé cuántas personas se identifican conmigo, es que mi mente parece que va siempre 10 pasos adelantada a lo que me está sucediendo ahora, ¿sí? Y a veces es bueno, pero a veces es malo, porque eso me genera un poco de ansiedad en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo veo y parece que el resto de las personas no ven. Entonces yo me pongo ansiosa por cubrir esas cosas, esos pasos adelantados que hay que dar, ¿no? Entonces dice
aquí que es de sabio ser precavido, ¿sí? Y evitar el peligro. Pero ojo, no caigamos nunca en el error de pasarnos a ser ansiosos ya, ¿no? Pero dice que los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia, ¿sí? Porque a veces eso es lo que esconde el no ser precavido, ¿no? El tener exceso de confianza en uno mismo. Está bien que tú confíes en ti mismo, pero no debes tener un exceso de confianza porque somos humanos y todos podemos cometer errores. Y a veces esos errores nos pueden pasar factura, ¿sí? Verso 17. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. ¿Cuántas personas hay que se enojaron fácilmente y fueron un titular de un periódico porque mataron a una persona? ¿Sí? Suena un poco drástico, pero es real. La Biblia dice que en el corazón del hombre está el ser homicida, el hacer maldad, el ser mentiroso. O sea, todas esas cosas están en nuestra naturaleza. Entonces, a veces uno dice, esas personas que llegaron hasta ese extremo, ¿qué se les ha pasado por la cabeza? Pues simplemente fueron decisiones pequeñas, pequeños pasos que fueron tomando. Sin darse cuenta, una puerta fue conduciendo a otra, hasta que terminaron en ese punto drástico final, ¿verdad? Entonces, guarda si eres de esas personas que se enojan fácilmente, porque la Biblia dice que eres de esas personas que sos muy apta para cometer locuras, ¿sí? Y dice la Biblia también que los que maquinan maldad son odiados. Verso 18. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Bueno, este versículo se explica muy fácil, ¿verdad? Verso 19. Los malvados se inclinarán ante los buenos. Los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. Qué linda promesa esta palabra, porque no deja de ser una promesa a pesar de que es un proverbio, porque dice que los malvados se inclinarán ante los buenos. ¿Cuántas injusticias hemos vivido? ¿Cuántas injusticias has vivido tú que me estás mirando? Quizás hoy mismo has sufrido una injusticia, o esta semana, o este mes, y tú dices, no, yo no puedo no reaccionar, no puedo quedarme de brazos cruzados y tal. Ojo, siempre hay que actuar, no dejarnos pisotear, actuar, pero con calma, como veíamos en el capítulo anterior. Ahora, dice aquí que los malvados se inclinarán ante los buenos, o sea, llegará un momento que esas personas que constantemente cometen injusticias contra ti, ¿sí? Esas personas que son malvadas, se inclinarán ante ti, se inclinarán de alguna manera, te harán reverencia, dice. Mira, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. Imagínense que esa persona, imagínense este escenario, esa persona que te hirió, esa persona que te maltrató, esa persona que te insultó, que te robó, que te traicionó, que el día de mañana golpee tu puerta para pedirte ayuda. Cuánta humildad tiene que haber en nuestro corazón y amor de Dios para extenderle las manos a esas personas y hacerlo genuinamente, ¿sí? Vamos a avanzar. Verso 20 dice, a los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Qué crudo es este versículo. A los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras a los ricos les sobran amigos. Antes de decir algo que no es, voy a buscar una vez más en otras versiones, ¿sí? ¿Qué dice sobre este versículo? Es el verso 20. Voy a comparar. Traducción en lenguaje actual dice, si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. Vamos a la versión Reina Valera, dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Bueno, no sé bien cuál es el contexto en el que Salomón lo dice en este proverbio, sí, no lo sé, y por esa razón, pues no voy a pecar de necedad y voy a dejarlo pasar y luego voy a investigarlo mejor a ver qué quiso decir Salomón con esto, ¿sí? Verso 21 dice, denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres, ¿sí? Como hablábamos hace un tiempo atrás, unos días atrás, denigrar no se trata solo de clasismo, de rico-pobre, aunque en este caso lo está diciendo en ese sentido, ni tampoco de
de racismo ni de xenofobia. Sí, denigrar implica muchos aspectos y como habíamos hablado anteriormente, puede ser que un esposo denigre a su esposa o viceversa, o que un padre denigre a sus hijos o viceversa, o que un profesor o maestro de colegio denigre a un alumno o viceversa, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos en los que se puede incluir el término de denigrar, ¿sí? Pero en este caso habla de, dice, denigrar al prójimo es pecado, sea cual sea, ¿sí? El prójimo, y sea la relación que tenga con el prójimo. Denigrarlo, es decir, hacerlo sentir inferior a mí en cualquiera de las áreas, es pecado, ¿sí? Benditos los que ayudan a los pobres. Y yo voy a agregar aquí un paréntesis a lo de denigrar, porque dice denigrar al prójimo. Denigrar es hacer sentir inferior a alguien, en el área que sea. Entonces, si tú eres cristiano y me estás escuchando, estás viendo este video, quiero que entiendas también que hacer sentir a una persona que es peor cristiano que tú porque está cometiendo algún error, eso también es denigrar delante de los ojos de Dios, porque estás haciendo sentir a esa persona inferior a uno, ¿sí? Entonces, hasta en eso tenemos que tener sabiduría, porque aunque tú digas, bueno, yo estoy haciendo todas las cosas bien, yo examino mi corazón y veo que delante de Dios pues no he cometido ninguna de estas faltas, pero si te encuentras con una persona que realmente está en tu entorno y sí comete de estas faltas, tú como cristiano, ¿cómo reaccionas? ¿Sí? ¿Reaccionas con paciencia y amor o reaccionas como un fariseo? ¿Reaccionas diciendo cómo va a actuar así o con enojo? ¿Sabes? O sea, es muy importante aprender también lo que es denigrar dentro del cristianismo o dentro de la iglesia, ¿sí? Tenemos que también tener en claro que tenemos que amar a todos, y como leíamos también en otros proverbios en el capítulo de ayer, creo que fue, hablaba de las personas que se jactan de su conocimiento, así que mucho ojo y mucho cuidado con eso. Verso 22 dice: si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. Siempre debemos proponernos hacer el bien para con los demás, ¿sí? Verso 23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Este versículo, pues también ya lo hemos como visto desde otros ángulos en capítulos anteriores, y vemos lo mismo, ¿no? Que trabajar, ¿sí? Dios ama y respeta a las personas que están con sus manos ocupadas. Algo que siempre me llamó la atención fue, una vez escuché a una pastora predicar y ella dijo que Jesús, cuando llamó a sus discípulos, él siempre llamó hombres que estaban ocupados, estaban haciendo algo, ¿sí? Noten que no estaban en su casa haciendo nada, esperando la llegada del Mesías. Ellos estaban ocupando, uno estaba remendando redes, el otro estaba pescando, el otro estaba, en fin, estaban haciendo diferentes cosas, ¿no? Y esta mujer hablaba de que Dios siempre se alegra y se glorifica a través del trabajo y de las manos ocupadas. En cambio, las manos ociosas, Dios las desecha. Entonces, me encanta esta parte porque dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza, ¿sí? Puede que ahora quizás no estés en tu mejor momento económico o no estés en el lugar que quieres estar, pero siempre, siempre mantente ocupado, ¿sí? Nunca tengas tus manos ociosas, sino que siempre estés ocupado para que no seas de esas personas que solo hablan, ¿sí? Y que nunca hacen. Verso 24. Dice, la riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad, ¿sí? La riqueza es una corona para los sabios. Vuelvo a repetir, ¿está mal tener dinero? Claro que no. Dios vino para darte vida y vida en abundancia. También dice la palabra de Dios que Jesús se hizo pobre siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Y no habla solo espiritualmente, Dios anhela que tú seas una persona que produzca y que seas mayordomo o mayordoma, bueno, no sé si esa palabra tiene femenino,
de lo que puedas, de lo que tengas a tu alcance, ¿sí? Entonces, está muy bien este versículo porque habla de que la riqueza es una corona para los sabios. Si tú tienes sabiduría, a la larga vas a tener riqueza, porque son cosas que son compatibles. No es que o eres sabio o eres rico, no. O que si eres sabio, pues tienes que ser pobre. Que si eres rico, eres malvado. No, tampoco, ¿sí? La riqueza y la sabiduría son totalmente compatibles. En cambio, dice que el esfuerzo de los necios solo produce necedad. Verso 25. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Guarda con esas personas que siempre te cambian la versión de todo. Son testigos falsos y a la larga terminan siendo traidores, ¿sí? Verso 26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos, ¿sí? Él es nuestro castillo fuerte, nuestra roca, nuestro refugio seguro. Me encantan todos esos adjetivos que la Biblia determina que Jesús es, sobre todo en los salmos, ¿sí? Que dice que Dios es, porque es verdad, o sea, son lugares en los que tú te sientes protegido, ¿sí? Y los que temen al Señor, los que amamos al Señor, los que obedecemos su palabra, dice la Biblia en el verso 26, que están seguros. Él es un refugio para sus hijos, es decir, que no solo obedecer a Dios trae beneficios para ti, sino para tus próximas generaciones. Verso 27, el temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte, ¿sí? El temor del Señor se relaciona siempre con obedecer los mandamientos de Dios, con obedecer lo que su palabra dice. Dice esto que es hacer eso, obedecer a Dios, es una fuente que da vida. Y no solo eso, sino que ofrece un escape de las trampas de la muerte. Saben que nosotros estamos constantemente caminando. Yo me imagino que en el ámbito espiritual, sí, porque tengo una imaginación muy hábil, me imagino que en el ámbito espiritual vuelan cuchillos, ¿sí? Como así, por acá, por atrás, flechas con fuego, balas, ¿sí? Constantemente en el ámbito espiritual, el enemigo está trabajando para derrumbarte, para derribarte. Siéndote sincero, en realidad el enemigo está trabajando para matarte, porque la Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. En ese orden, primero a matarte. Si no lo logra, pues intenta robarte. Y si no lo logra, pues intenta destruirte. Y de esa manera, constantemente Satanás está conspirando contra los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos, ay, pero es que no me pasa, o mi vida no es tan así como lo planteas. Bueno, pero porque tienes el seguro y la protección de Dios a tu alrededor. Pero a veces ponte a pensar cuántas cosas, ¿sí?, podrían pasarnos al día. Sin embargo, los ángeles de Dios están ahí como atajando, ¿no? Como balas, flechas, tal, dagas voladoras, no sé, me imagino algo así, y nosotros caminamos tranquilos, no nos enteramos de todo eso, pero está, en el ámbito espiritual está, ¿sí? Así que el temer al Señor y obedecerlo es un escape a esas trampas que están constantemente a nuestro alrededor, ¿sí? A esas trampas de la muerte, los denomina. Verso 28. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Otro versículo más que voy a buscar en traducción del lenguaje actual, a ver qué dice. Es el verso 28. Vamos a ver. Dice traducción en lenguaje actual. Para el rey es un orgullo gobernar a un pueblo numeroso. Qué vergüenza es para él no tener a quien gobernar. A ver, en Reina Valera dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Vamos a ver, NBI dice, gloria del rey es gobernar a muchos, un príncipe sin súbditos está arruinado. Bueno, yo creo que habla también de crecimiento, de que lo que está debajo, ¿no? Nuestro, lo que se pone a nuestro cargo, pues tiene que crecer. Esa es la manera de representar el reino de Dios en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se multiplica y no se va restando, sino que se va
multiplicando. Entonces, en este caso hace una analogía con un rey y un pueblo numeroso, ¿sí? En cambio dice que qué vergüenza, dice la versión de lenguaje actual, dice, qué vergüenza es para él, es decir, para el rey, no tener a quien gobernar. Imagínense, o sea, tener mucho título, pero debajo de ti, a tu cargo, pues ese título no ha producido nada. Es como un árbol que tiene muchas hojas, pero no tiene fruto. Oído a eso. Vamos al 29, que ya casi estamos terminando. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Por muy acalorada que esté la discusión, se necesitan 2 personas para que sea una discusión. Hay un dicho que dice, para que sea una discusión se necesitan 2 personas. Si una se queda callada la boca, no es discusión, simplemente es una persona gritando. Entonces, no te digo, vuelvo a repetir, de que seas esa persona callada que simplemente deja que todo el mundo la pisotee, pero sí que seas una persona que sabe mantener la calma y que cuando abre su boca es porque ya ha meditado y recontrameditado lo que va a decir antes de soltarlo, ¿sí? No podemos ser esas personas que enseguida de mecha corta, así que enseguida nos encendemos y explotamos. No, eso la Biblia lo caracteriza como una persona que tiene gran necedad. Entonces, si queremos ser personas sabias, aprendamos a no perder los estribos, ¿sí? A ser personas que siempre mantenemos nuestra postura, nuestra elegancia en medio de la discusión y no perder esa cordura, ¿sí? Verso 30 dice, la paz, verso 30, ¿verdad? Sí. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Uf. Es hoy en día, en la era en que estamos, en la temporada en la que estamos, la paz, ¿sí? ¿Cuántas cosas no hace la gente por tener paz en su vida, en su mente y en su corazón? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo está patas para arriba, ¿sí? Está revolucionado en todo ese sentido. Vemos que, como dice la Biblia, de hecho esto es bíblico, dice que habrá guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, y todo esto lo vemos. Tú enciendes las noticias, enciendes las 5 minutos y te aseguro que tu ansiedad se subirá de 0 a 100 en 1 minuto. Entonces, ¿qué debemos hacer constantemente? Pues mantener esa paz, ¿sí? El verso 30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Hay gente hoy en día que se enferma más por ansiedad, por falta de paz, que por enfermedades tales del desgaste propio del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente dirige todo nuestro cuerpo y tenemos que aprender a controlar y dirigir esos pensamientos de una manera correcta, ¿sí? Siempre tengamos pensamientos de paz en nuestra vida. Si hay algo en tu vida que te roba la paz, quítalo, ¿sí? Quítalo completamente de tu vida para que tú puedas tener paz en tu corazón, porque si tú tienes paz, según el verso 30, también tienes salud. Luego dice, los celos son como cáncer en los huesos, ¿sí? Y a veces escuchamos la palabra celos y automáticamente se nos viene a la cabeza una pareja, pero no siempre tiene que ser una pareja. Puede que sea que tú tienes celo de tu hermano físicamente hablando o de tu hermano espiritual dentro de la iglesia, ¿sí? O que tengas celos de tu amiga, de tu amigo, del matrimonio de tus amigos, ¿sí? Hay tantos tipos de celos, o celos de que a mi compañero de trabajo lo ascendieron y a mí no. Eso es celos, ¿verdad? Entonces, es algo que nadie está libre de esto, obviamente, pero debemos aprender a controlarlos, a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿sí? Y siempre mantenerlos bajo control, eso porque dice que los celos son como cáncer en los huesos. Imagínate, es algo que te va carcomiendo y llenándote de dolor, ¿sí? Verso 31 dice, quienes oprimen a los pobres insultan a su creador, pero quienes los ayudan lo honran, a Dios. Si tú eres una persona emprendedora, empresaria y estás creciendo al punto de que tienes personas a tu cargo, ¿sí? Siempre tienes que tener en claro esto. Por muy
que las condiciones estén a tu favor como empleador, ¿sí? Siempre tienes que entender que no solo tienes que velar delante de la ley por esas personas que están a tu cargo, sino también delante del Creador. ¿Por qué? Porque si los oprimes, ¿sí? ¿Cuántas personas hay que se aprovechan de la necesidad de las personas para pagarle un sueldo totalmente miserable que no alcanza para nada? Y hablo desde de las personas que sí tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Sin embargo, deciden pagarle lo mínimo o incluso menos, aprovechándose de esa situación, ¿no? O de la legalidad dentro de un país de una persona y diciendo, bueno, si esta persona está ilegal o sin papeles, pues entonces le voy a pagar menos porque esto y lo otro. Especulan con eso, ¿sí? Y es algo que se da mucho en el mundo en general, pero sobre todo Dios nos exhorta a través de esto a los cristianos, a los hijos de Dios. Si tú tuviste la bendición de crecer en tu empresa, ¿sí? Siempre vela porque las personas que están debajo de ti también puedan crecer, porque si tú los oprimes, ¿sí? Estás insultando a Dios mismo. Y dice que, en cambio, quienes ayudan a esas personas, ¿sí? Quienes ayudan a crecer a esas personas, están honrando a Dios. Eso es muy, muy bonito, así que algo para tener en cuenta si eres un empresario. Verso 32. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren, ¿sí? El término me hace gracia porque aplastados por el desastre, es decir, cuando sucede un desastre es algo que tú no te esperas. Nadie está esperando un desastre. Pero el desastre es algo que literalmente cae sobre las personas, sobre una familia, sobre una comunidad, sobre una ciudad, sobre un país. Y al ser algo que cae, literalmente, pues dice la Biblia que te aplasta. Pero ¿a quiénes aplasta? A los perversos. Los justos tenemos un refugio seguro, ¿sí? Hoy en día vemos que la economía está, mirándolo con ojos humanos, pues cada vez un poco como para atrás, ¿no? La inflación y tantas cosas que vemos. Sin embargo, ¿cuál es tu refugio seguro? ¿Tu cuenta bancaria? O, como dice aquí la Biblia, el Señor mismo, ¿sí? Tenemos que aprender a refugiarnos en Dios y a entender que aunque todo el mundo a nuestro alrededor se esté cayendo a pedazos, Dios nos tiene siempre en sus manos sosteniéndonos. Verso 33. La sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se encuentra entre los necios, ¿sí? Si eres una persona sabia, quizás tengas alrededor tuyo personas que alaben esa sabiduría, ¿sí? O que veneren en el corazón esa sabiduría. Y muchas veces no te lo dicen, pero ¿cómo sabes tú que están venerando eso, ese trabajo que tú vienes haciendo de ser una persona sabia? Porque esas personas te buscan, necesitan escuchar de ti un consejo sabio. Eso es venerar en su corazón y dice que la sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. Ellos comprenden que en ti hay sabiduría, pero la sabiduría no se encuentra entre los necios, ¿sí? No vayas a buscar algo donde no lo vas a encontrar. Verso 34, ya casi estamos terminando. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo, ¿sí? Siempre que hay justicia en medio de una nación, la nación comienza a crecer en todos los ámbitos, no solo económicamente, en población, en todos los ámbitos vemos que constantemente el pueblo que camina en rectitud y justicia comienza a crecer. Pero en cambio el pecado a veces no, siempre trae deshonra, ¿sí? Verso 35. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Pues claramente lo mismo me imagino que podemos relacionar a ese rey con Dios mismo, ¿no? Y nosotros somos esos siervos. ¿Somos sabios o somos de los que lo avergüenzan? ¿Somos sabios? ¿Somos esas personas que nos comportamos de una manera que realmente representamos fielmente el reino de Dios? ¿Somos unos buenos embajadores o somos esas personas que traemos vergüenza de eso? Esto te dejo para analizarlo, ¿sí? Bueno, hemos terminado este capítulo 14. Voy a dejar de compartir pantalla.
Bueno, como te decía, a mitad del capítulo prometí que al final iba a hacer una oración para todas esas personas que tienen dolor en su corazón, se sienten heridos, lastimados por algo y quizás no y si me estás mirando y dices, he escuchado de Dios, me han pasado este video, pero realmente nunca tuve una relación con Él y no creo que Dios pueda liberarme de esto que siento. Pues dale una oportunidad a Dios, porque por experiencia te puedo decir que cuando tú te rindes a los pies de Dios y abres tu corazón, Él comienza a trabajar, comienza a quitar todo lo que no sirve y a llenarte de gozo, de paciencia, de paz en tu corazón. Así que te animo a que si quieres tener una relación con Dios hoy, hagas esta oración conmigo, ¿sí? Y la voy a hacer un poco rápida, pero tú pon pausa si no lograste hacer bien la oración y hazla con tranquilidad, ¿sí? En intimidad. Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, a rogarte que tú sanes mi corazón, que tú me llenes de tu gracia, de tu amor, de tu paz, Señor. Reconozco que soy un pecador, que te necesito, que hasta ahora me he manejado a mi manera, que no te he prestado atención, que no te he incluido en mis planes ni te he incluido en mi vida, pero hoy me rindo ante ti porque reconozco que no tengo escape, que vaya donde vaya, esto me persigue, me atormenta, pero yo quiero encontrar tu paz, quiero encontrar tu amor. Así que te ruego que tú entres en mi corazón, que seas mi Señor, el Señor de mi vida, que seas mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho, por todo el tiempo que rechacé esta decisión. Y te doy gracias porque sé que tú has entrado en mi corazón y que ya estás trabajando. Lléname de ti, Señor, para poder sanar y para poder perdonar también. En el nombre de Jesús, amén. Si hoy has hecho esa oración, yo te animo a que puedas dejarme un comentario aquí abajo, ¿sí? Y que me puedas contar tu situación, obviamente no específicamente, pero sí, aunque sea dejarme un comentario sabiendo de que tú has visto este video y que has hecho esta oración, ¿sí? Para que yo también pueda estar orando por ti, ¿sí? Bueno, como cada día me despido, ha sido un placer estar hoy una vez más junto a ustedes haciendo este devocional. Nos vemos mañana, como cada día, para el capítulo 15, ¿sí? No olviden suscribirse a YouTube, compartir el mensaje con otros y que el Señor los bendiga. Adiós.